Vamos a ver enseguida tiempo real de los mercados. IBEX 35, como decía hace unos minutos, ha dado ya caza al nivel de los 8.400 puntos. Ahí lo tenemos, tiempo real, 8.426. Está subiendo un 2.30, está subiendo un poquito menos que otros índices europeos, pero es porque el IBEX 35 también lo había hecho mejor o no tan mal como otros índices europeos en estos ya más de 20 días que dura el conflicto en Ucrania. Vemos ganancias que incluso ya rozan el 4% en el CAC 40 o en el DAX Setra, y eso que el petróleo también está hoy repuntando, al menos ha cortado su racha bajista de los últimos días. Pero esas esperanzas de paz en Ucrania, y ya veremos si un tono más dovish por parte de la Reserva Federal están animando hoy y mucho las cosas. Menuda remontada. El IBEX 35, si no me falla la memoria, y hablo un poco con la cuenta a la vieja, debe haber remontado un 15-16% desde los mínimos intradía que marcó el pasado 7 de marzo. Días de trading hoy con Gisela Turacini de Black Bear y con José Luis Herrera de Banco Big. Hola José Luis, hola Gisela, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, Gisela, a punto de firmar otra histórica remontada en las bolsas. Totalmente, hay una V increíble, luego lo comentamos, y contentos operativamente. La verdad es que a ver si seguimos con la buena racha que llevamos a nivel operativo, y esto, la guerra de Ucrania pasa, sobre todo. Bueno, y las caras cómo han cambiado, ¿eh? Lo digo porque todos estos días, caras de funeral, la mayoría de vosotros cuando interveníais en el programa, hoy ya, o estos días ya, hemos ido viendo que había un cambio también en ese sesgo. José Luis, ¿qué tal? IBEX 35, 8.400, ¿y hacia dónde apunta? Sí, el IBEX, que como bien dices, un 15% ha recuperado desde los mínimos, muy similar lo que ha recuperado el DAX, el Eurostoxx, en fin. Y si nos atenemos a un nivel pues que pueda tener relevancia desde un punto de vista técnico, pues la zona del 8.500, que en su momento fue nivel de soporte, pues ahora sería de alguna manera también una zona donde podría haber pues cierta detención de la recuperación que hay ahora mismo en curso. Es decir, es un nivel que habría que vigilar, los 8.500, pero bueno, por decir un nivel, realmente el mercado ahora mismo se está moviendo por sensaciones, por noticias que dejan un poco de lado niveles, y desde luego lo que sí estamos viendo es un descenso de la volatilidad del medido a través del VIX, y a pesar de paradójicamente pues un aumento de las rentabilidades en los bonos, que siempre se ha venido comentando también que ver al bono americano de 10 años en torno al 2.15, 2.20, 2.30, pues ya podía ser un motivo también de nerviosismo en la renta variable, que por el momento pues se está dejando de lado esa circunstancia. En algún momento también volverán a pasar la guadaña, pero bueno, esto es mejor que nada. Vamos a quedarnos con esas buenas sensaciones o señales incipientes un poco de recuperación en las bolsas. ¿Qué tal el DAX y el Nasdaq, que también ahora mismo estos días han sido un poquito los más fallones, los más flojos? Gisela. Bueno, en este caso te diría, Fernando, que ante todo es importante encuadrar un poquito la situación técnica del mercado en la coyuntura macro, como bien decías al principio, para comprender mejor el escenario actual que estamos viviendo en el mercado, sobre todo los operadores, ¿no? Te diría, para hacerte un resumen, pues tenemos una situación macro que faculta un poquito esa rotación cíclica, dando más notoriedad a compañías de valor que a las de crecimiento, como consecuencia, por un lado, de la retirada de estímulos y por otro, de las inyecciones fiscales que tenemos en Europa y Estados Unidos. Y este fenómeno ha sido acelerado por la guerra en Ucrania, que hemos venido comentando estas semanas, porque la tensión de los precios de la energía presiona más a los bancos centrales a subir tipos, y ese daño, te diría, en la economía va a obligar a Europa a tomar medidas más drásticas, si cabe, que el New Generation Fund, ¿no? Encuadrando un poco esto, te diría que añadimos defensa, como ya te dije, como sector al que debemos sumarnos, potenciando un poquito más la inversión que se viene a esa transición ecológica y sostenibilidad. ¿Por qué te digo esto? Para encuadrar el macro y entrar en el técnico. Vamos con el DAX. Como veis en gráfico, estamos asistiendo a una recuperación en V, como te comentaba al principio, en toda regla, Fernando, ¿no? En bolsas europeas, te diría que podría volver a su zona de distribución en el mejor de los casos, ¿no? Zona de los 15.000 que vemos en gráfico, es un nivel de resistencia importante, creo que de hecho delimita la frontera entre lo que es un proceso bajista o una vuelta al rango para mí, ¿no? Siempre que el rebote del DAX no sea capaz, o mejor dicho, te lo voy a encuadrar del otro lado, sea capaz de recuperar con holgura esos 15.000 que te decía, nos deja un escenario bajista con un pullback y reanudación de caídas. Pero lo cierto es que
la recuperación del rango de distribución previo a la guerra es lo que yo creo que va a pasar, lo que anteriormente nos encontrábamos. Si nos vamos al Nasdaq, por otro lado, es una situación un poquito más complicada, puesto que, como veis, el proceso que estamos viendo es pérdida de mínimos y tendencia bajista a corto plazo. Y aquí, casualmente, los 15.000 son nuevamente un nivel relevante, puesto que no ver el Nasdaq por encima de este nivel deja un deterioro, para mí, en tendencia que converge con la situación general de la amplitud de mercado, ¿no? Te diría, Fernando, que no deberíamos tomarnos este escenario a la ligera, por más que estemos un poco más tranquilos, puesto que seguro que los alcistas no han dicho su última palabra. En BlackBerry insistimos que no veíamos una amplitud de mercado tan deteriorada desde 2008. O sea, así que mucho cuidado con este rebote, que más que el fin de la volatilidad, te diría, podría ser una nueva oportunidad de venta o incluso abrir cortos. Yo te diría que la capacidad que tenga el mercado de rebotar nos dará muchas pistas acerca de lo que va a pasar y ahí estamos gestionando estos niveles con el equipo, ¿no? Que vuelven a estar on fire son los bancos, aprovechando también ese repunte en los TIRs, en las rentabilidades de los bonos, Gis. Sí, la verdad es que el sector financiero en general, bancos en particular, es de los pocos sectores que se defiende en tendencia, te diría, Fernando. Eso significa, como podemos ver graficando, que la tendencia alcista venía siendo intacta sin entrar en procesos de distribución y liderando en parte la subida del mercado en Europa. Como ya te he comentado alguna vez, ¿no? Te diría que la subida de tipos del Banco Central tiene toda la culpa de esto, y ante la duda de algún cambio súbito, un poquito te diría en la idea del BCE, que ya veníamos comentando que a ver si cambiaba un poquito de idea, el sectorial rompió la tendencia sin distribuirla, como podéis ver, ¿no? Eso suele pasar siempre en eventos de volatilidad, que tras recuperar la tendencia nube suele reanudar el movimiento previo, como te decía antes, ¿no? Claro, que la rueda de prensa de Lagarde yo creo que calma un poquito los ánimos, y si vemos el ETF Stocks Banks por encima de los 20, ahí que es el que estamos viendo nosotros, yo te diría que entenderíamos a través de los gráficos que los precios han recuperado un poquito la tendencia alcista. Y por cierto, nosotros en este caso hemos aprovechado las caídas para tomar una posición larga en el ETF, buscando beta en la recuperación, mientras muchos valores nos demuestran, como te diría, intención de volver al mercado alcista, o bien, como te decía, las subidas se agotan para retomar un posible mercado bajista. Por lo tanto, son mercados muy claves, técnicamente sobre todo, nos lo estamos, no diría pasando bien, porque no es una situación cómoda, pero sí que estamos poniendo a prueba todas nuestras capacidades, y eso es lo que al final el reto nos gusta en BlackBerry, ¿no? También el que tiene Inditex por delante, José Luis, resultados que siguen siendo buenos, pero la acción no termina de tirar, ¿eh? Sí, bueno, os estoy compartiendo el gráfico, creo que lo veis. La acción, el momento clave lo tuvo precisamente la jornada del lunes 7 de marzo, uno de los pocos valores, por no decir el único del IBEX, que había retrocedido todo lo ganado desde los mínimos del mes de marzo. Es decir, un descuelgue y una aceleración de las caídas de una vez que perdió los 27 euros por acción, y confirmado una vez que perdía la zona de los 21-22, que tampoco se justificaba, y como hemos visto en los resultados, que son en una línea continuista y sobre todo reforzando una parte muy importante como es el negocio online. Entonces la entrada se producía desde un punto de vista técnico en un nivel clave y con un comportamiento muy ortodoxo, como era pues un previsible, todavía por confirmar, doble suelo en la zona del 18.50. Y además ha conseguido dejar atrás el primer escollo muy fácilmente, como era esa zona comentada de los 21-22. Si nos vamos a velas diarias, pues incluso el hueco alcista que dejó en la jornada del pasado miércoles se cerró también prácticamente al céntimo, es decir, un comportamiento desde un punto de vista técnico que anticipa pues la posibilidad de que veamos una continuidad, la recuperación del valor, y desde luego mucho terreno por recuperar a tenor de las fuertes caídas. Siguiente nivel que habría que tener en un escenario de medio plazo, pues esa zona de los 26-27 euros comentados. Además vemos cómo ha salido el estocástico de zona de extrema sobreventa, es decir, que es un valor interesante pues para tener en una cartera diversificada, que no estaría afecto, lógicamente, si hay un mayor recorte del mercado a posibles
débiles movimientos a la baja, pero que a la larga pues debería mejorar su aspecto. Y comentar, si me permites, también en línea con lo que decía Gisela, que posiblemente un sector en el que habría que seguir fijándose en los próximos años es el sector defensa. No solamente las compañías que fabrican tanques y balas son las compañías de defensa, hay mucha industria alrededor del sector y no olvidemos que los grandes avances tecnológicos en la historia, pues por poner un ejemplo, el GPS o el mismo Internet, pues han surgido de investigaciones derivadas de la industria militar y que muchas veces después de conflictos militares pues se han iniciado ciclos alcistas en la economía precisamente como resultado pues de esa investigación o de esa inversión en tecnología. O sea que es una reflexión que creo que también deberíamos tener en cuenta. Defensa, Inditex, bancos, DAX 40, IBEX 35, Nasdaq, momentum del mercado, es lo que nos ha dado tiempo hoy a analizar. José Luis Herrera de Banco Vic, Gisela Turacini de Black Bear, muchísimas gracias a los dos, cuidaros, un fuerte abrazo, adiós. A vosotros, un placer. Un saludo, muchas gracias. Seguro que continúan produciéndose novedades en el frente bélico. Ya faltan apenas hora y media para que conozcamos la decisión sobre tipos en Estados Unidos. Por mi parte nada más. Mañana volvemos como siempre a nuestra hora, a las 12 del mediodía. Que seáis libres y felices. Adiós.